Hola, en este pequeño video les voy a hablar de el diseño de un proyecto diagnóstico, entendiendo y aclarando esta idea que el diagnóstico es algo así como una investigación orientada obviamente a conocer a la comunidad para posteriormente realizar algún tipo de trabajo con ella. Como esta aplicación que estoy usando solo tiene 15 minutos gratuitos, voy a tener que hablar un poco rápido, pero de todas maneras les puedo adjuntar este material. Y también ustedes pueden ir deteniendo el video para ir tomando quizás algún apunte de lo que acá aparezca, ¿ya? Entonces, lo primero que es importante conocer es que nosotros necesitamos tener una mirada de una comunidad. ¿Y eso qué implica? ¿Qué necesitamos entonces conocer de esa comunidad para hacer un trabajo con ella? En general, todo, ¿no? Y todo se refiere a los antecedentes de esa comunidad, es decir, entender cuál es su historia, cuáles son los antecedentes, por ejemplo, epidemiológicos, que es una palabra que hoy día está muy de moda, cuáles son las principales temáticas de salud y que afectan su bienestar, datos demográficos, cuántos son, la tasa de hombres, mujeres, niños, adultos mayores, eh, etcétera, ¿no? Y básicamente todos los antecedentes contextuales también acerca de, por ejemplo, el espacio en el que viven, etcétera. Es decir, tenemos que partir de la base que necesitamos conocer todo aquello que permita caracterizar y entender quién es ese grupo humano con el que vamos a trabajar. A veces nosotros vamos a trabajar con, por ejemplo, una parte de ese grupo humano. Vamos a trabajar con las mujeres de un cierto territorio. Pero para eso igual tenemos que tener una idea primero de cómo es el territorio, por ejemplo, cómo es ese cerro, cómo es esa comuna, para desde ahí empezar a situar que esas mujeres comparten algunas de las características que tiene esa comuna o ese cerro, por ejemplo. Y en este caso tenemos que ir ponderando los antecedentes, quizás vamos a focalizarnos más en entender algunas cosas más particulares de ese grupo con el que vamos a trabajar más focalizadamente, pero de todas maneras tener como elemento de contexto esta idea de los antecedentes, por ejemplo, comunales, ¿no? Y antecedentes de la comunidad, esta es una manera de dividirlos para hacerlo más pedagógico, pero para tener una idea de que necesitamos saber aspectos, por ejemplo, de la cultura de esa comunidad, es decir, cuál es su historia, cuáles son sus creencias, cuáles son como los imaginarios que traen, ¿no? Cómo se describen a sí mismos, qué significado le dan a ciertas cosas que hacen, ¿no? El sentido de comunidad, es decir, qué tan comunidad, qué tan grupo humano identificado con ellos se sienten. Todo el tema de las relaciones, dentro de un grupo siempre hay varias identidades, ciertos microgrupos, hay alianza entre algunos de sus grupos, conflictos, ver cómo funciona el tema del apoyo social, cómo se articulan las redes. Temáticas de organización también, cuáles son las estructuras de participación que tienen, cómo toman decisiones, qué liderazgo existen, tanto los formales, por ejemplo, de ciertos representantes de juntas de vecinos, de clubes deportivos, pero también los informales, personas que tienen mucha ascendencia sobre otros y que no tienen ningún cargo, ninguna función como establecida, ¿no? Y obviamente toda la vida comunitaria que exista en cierto grupo, y que puede estar a través de ciertas organizaciones barriales, por ejemplo, ¿no? Y aspectos del espacio y el territorio, por ejemplo, cuáles son los lugares significativos de ese grupo donde vive, ¿no? Cuáles son los espacios de encuentro. Hoy día podríamos pensar que los espacios de encuentro también son los espacios virtuales, ¿no? Y todo lo que compone esta suerte como de mapa subjetivo, es decir, cómo las personas habitamos y le damos sentido a los lugares a los que pertenecemos. Es decir, es un diagnóstico bien amplio, ¿no? Pero en particular, aparte de todos estos antecedentes, también nos interesan algunas cosas más específicas porque nosotros vamos a trabajar con esa comunidad en función de algún problema, alguna necesidad, ¿ya? Entonces, nos interesa saber obviamente cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades, ojalá sus necesidades también más sentidas, que más les importa. Pero también es muy importante, si vamos a nosotros a intervenir posteriormente, entender cómo lo han enfrentado antes, ya, para no cometer los mismos errores ni traer quizás una misma propuesta que ya antes ha fracasado, ¿no? Entonces entender cómo esa comunidad ha afrontado sus problemas antes, qué ha hecho, con quiénes ha trabajado sola, con el municipio, en alianza con alguna organización, etcétera, cuándo hicieron estos intentos de solución,
cómo resultaron, quizás algunas cosas resultaron bien, otras no tanto, ¿no? Por algún problema quizás subsiste aún, qué razones le atribuyen a que esto haya resultado o no, qué han aprendido en este camino, ¿no? Qué han aprendido respecto a la solución de este problema o la mantención de este problema, ¿ya? Y en especial tener harta atención a las instituciones con aquellas que se han relacionado, porque a veces nosotros también podemos cargar un poco esas experiencias previas, ya eso es súper usual, que si han tenido una mala experiencia con el municipio y nosotros llegamos de parte de una oficina, un departamento que igual está ligado a la municipalidad, puede que a nosotros nos vean como el municipio, ¿ya? O como trabajadores del ámbito social, como otros tantos que han pasado de fundación, universidad, etcétera, y que nuevamente nosotros podemos hacer lo mismo que hayan tenido antes. Entonces, las experiencias previas siempre son muy importantes, ¿no? Entender cómo, de alguna manera, cómo nos identifican, como qué proyecciones hacen hacia nosotros también. Y también es muy importante entender cuáles son los recursos que tiene esa comunidad o que eventualmente están ahí, que no los usan mucho, no están muy activos, pero que nos pueden servir para el trabajo posterior, ¿ya? Los recursos son algo así como nuestro punto de anclaje. Vamos a enfrentarnos con ciertas problemáticas, con ciertas dificultades, pero la parte como de alguna manera más activa, más sana, como nos permite desde ahí anclarnos y empezar a construir cosas nuevas con la comunidad, ¿ya? Y esos recursos pueden ser de muy distinta naturaleza, pueden ser cosas de infraestructura, por ejemplo, tener espacio de reunión para que efectivamente podamos juntarnos y pensar y trabajar en conjunto. Pueden ser equipamientos que existen en la comunidad, pero también pueden ser recursos humanos, ¿ya? Que haya personas motivadas, comprometidas, que haya personas con ciertos saberes, con cierta experticia. A veces también son recursos más intangibles, por ejemplo, como el grado de empoderamiento o de compromiso con la comunidad, de colectivismo que pueden tener ciertas personas, ciertos grupos, ¿ya? A veces también los servicios o otras instituciones que nos puedan apoyar en esto, servicios de salud, servicios sociales, educativos, voluntarios. Es decir, tenemos que también mapear de alguna manera y conocer todo aquello que nos puede ayudar en este proceso de trabajo conjunto. Y también otra cosa muy importante de conocer en un diagnóstico para que sea útil, ya recordemos siempre que la idea fuerza es que el diagnóstico está pensado para después hacer un trabajo comunitario. Entonces necesitamos conocer lo mejor posible ese grupo con el que vamos a trabajar, sobre todo entender bien cuáles son sus problemas y qué han hecho con esos problemas, conocer también cuáles son los recursos que tienen, que van a ser como puntos de apoyo para nosotros empezar a trabajar, y también los condicionantes, es decir, como aquellos factores que van a estar ahí dando vuelta y que van a poner en juego qué tan viable va a ser nuestro trabajo y que en algunos momentos pueden perjudicarlo o en otros favorecerlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que buscar todos los factores que podrían, y eso es un trabajo súper interesante del diagnóstico, como más analítico, ¿ya? Porque no siempre las personas nos van a decir directamente esto, pero nosotros como equipo podemos empezar a hacer esa lectura, ¿no? Plantearnos hipótesis respecto a algunos factores que van a incidir acá, que en algunos casos van a ser ciertos actores o personas, por ejemplo, que el municipio o que cierta organización tenga intereses contrapuestos al trabajo que vamos a hacer nosotros, o cierta resistencia. A veces, al contrario, van a ser como muy buen apoyo ciertos grupos de personas, ciertas organizaciones que existen. Y sobre todo entender, en el caso de las condicionantes que tengan que ver con grupos de personas o con organizaciones, qué quieren ellos, qué buscan lograr, por qué quieren lograr eso, o por qué se relacionan de esa manera con la comunidad, por qué tienen esa postura, entender un poco su racionalidad, ¿ya? Eso es algo que nos va a permitir quizá anticiparnos a varias cosas y desde ahí también buscar cómo usar esos conocimientos para tomar decisiones, ¿ya? Para adelantarnos a posibles amenazas y usarlo en el caso que tengamos ciertas posibilidades de trabajo conjunto, ¿ya? Y también prever los conflictos que puede acarrear un trabajo comunitario, que siempre los hay. Y también hay condicionantes de otra naturaleza, ¿no? Como pueden ser ciclos económicos, como puede ser el clima, etc. La idea es estar como atento a todo aquello que pueda afectar la realización de nuestro trabajo posterior. Entonces, ¿necesitamos conocerlo todo? Bueno, en un principio sí, necesitamos conocer
todo lo que es la comunidad para nosotros poder situarnos y entender bastante bien qué trabajo queremos hacer, ¿ya? Pero uno puede hacer una diferencia que a veces lo que nos piden o lo que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico panorámico, ¿ya? Un diagnóstico panorámico sería conocer todo, dar como toda la información de esta comunidad, un poco lo que hemos venido hablando previamente, ¿ya? Y a veces eso es así, necesitamos conocer toda la información. Por ejemplo, los municipios tienen que hacer una suerte de diagnóstico que les permita pensar su estrategia de trabajo por los próximos años, cada cierto tiempo, creo que son cada 4 años, y esos planes de desarrollo comunal, Pladeco, son como legalmente los tienen que hacer, es un requisito. Entonces ahí tienen que tener como un conocimiento de la comuna para poder generar las políticas comunales de los próximos 4 años. Es un caso de un diagnóstico donde tienen que saberlo todo de la comuna, ¿no? A veces puede que nos pidan como un diagnóstico como panorámico y eso es algo que nosotros podamos ir negociando y de a poco ir delimitando, ¿ya? O a veces, aunque nosotros nos pidan hacer algo más específico, igual vamos a necesitar saber un poco más abiertamente lo que pasa en esa comunidad, ¿ya? Entonces puede que en algunos casos sí necesitemos saberlo todo. Y a veces, como en un Pladeco, nuestro producto final, nuestro trabajo consiste en hacer el mejor diagnóstico posible de todo eso, ¿ya? En otras ocasiones quizás nos va a servir como información, pero no necesitamos tener como un conocimiento completamente exhaustivo, ¿ya? Porque en otras ocasiones lo que nos van a pedir son diagnósticos más focalizados, centrados en algún interés en particular, con algún grupo específico, en algún problema más concreto, ¿ya? Y ese foco va a estar dado por ciertos criterios, ¿ya? Eso hay que tener súper claro, ojalá cuáles son. A veces porque es un tema que es muy relevante, a veces porque es un tema que se puede realizar con los recursos que tenemos, porque no podemos hacernos cargo de hacer algo a nivel comunal o de barrio, pero sí con ciertos grupos, ¿ya? O algún tema más urgente, etc. Lo más importante que nos interesa en el trabajo comunitario es que este foco, esta decisión sobre en qué nos vamos a centrar para posteriormente hacer un trabajo comunitario, una intervención, sea lo más dialogado y decidido en conjunto con la comunidad. Ya no tiene sentido que sea tan impuesto desde afuera, ¿no? Y aunque nosotros en algunas ocasiones vamos a tener como foco algún problema en particular, ¿ya? O alguna parte de esa comunidad territorialmente, un cierto barrio de una comuna, o el tema de la violencia en el pololeo, ¿ya? O cualquier otro tema que ustedes puedan pensar, lo importante es que no tenemos que perder de vista el panorama también, ¿ya? Vamos a trabajar sobre un foco, pero ese problema o ese grupo humano está situado en un contexto más amplio, ¿ya? Y ese contexto es el que estructura muchas veces por qué se da ese problema, por qué se dan esas dinámicas, por qué ese problema no se ha podido resolver antes, ¿ya? Y como ustedes saben, si entendemos la lógica, la comunidad en una lógica sistémica, la complejidad es la que está operando. Entonces hay distintos sistemas y subsistemas y niveles ecológicos que están completamente entrelazados, articulados. Entonces nosotros en este caso ponemos foco en algo, pero estamos usando la información también más amplia del contexto para poder como pensar y hacer esta lectura del problema con el que estamos trabajando, ¿ya? Como llevo 14 minutos y me falta contarles alguna otra cosita, vamos a hacer una segunda parte de este videito, ¿ya? Pero lo importante hasta acá es qué es lo que tenemos que conocer, y en la segunda parte vamos a ver ahora entonces cómo es que lo podemos investigar metodológicamente.